La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y vamos a escuchar el mensaje que hemos preparado para este 17º domingo del tiempo de Pentecostés. Es una bendición estar con ustedes, mis hermanos, en este servicio de adoración y por lo tanto saludo a cada uno de ustedes, hermanos de nuestra iglesia Luterana Cristo, como también a los seguidores, estudiantes y sembradores de Academia Cristo. El evangelio que vamos a meditar en este día está tomado según San Mateo, el capítulo 18, los versículos del 21 al 35. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el tema que hemos preparado para este día nos habla cómo usted y yo vivimos en la dicha del perdón. Si fuéramos por las calles y hacemos una encuesta preguntándole a las personas por qué el mundo está así como lo vemos en la actualidad, lo más seguro es que vamos a escuchar mucho de las personas decir: por la falta de perdón. Y tienen razón en esto, como hoy en día es muy difícil perdonar los unos a los otros. Pero yo quiero que veamos en el mensaje que hemos preparado para hoy otros 2 motivos por los cuales el mundo a nuestro alrededor lo vemos de la manera en la cual está. El primero, pues la raíz de todos los males es el pecado. Usted y yo sabemos lo dañino que es el pecado, pero con frecuencia olvidamos.
Como cristianos olvidamos qué es el pecado, qué es la consecuencia del pecado y todo el daño que hace el pecado. Y muchas veces creemos que entrando al pecado es muy fácil salir de allí, pero desafortunadamente cuando jugamos con fuego es donde sería imposible poder salir de ese pecado. La iglesia de Dios, y no estoy hablando de una congregación, no estoy hablando de un templo, estoy hablando de la iglesia de Dios, es decir, de usted y de mí. No hemos sido ejemplos cuando estamos hablando acerca del perdón, cuando hablamos acerca del pecado, sus consecuencias, y por tanto, en muchas oportunidades hemos caído en la oscuridad del pecado y no hemos podido salir de este. Para darme a entender un poco de lo que quiero decir, en Génesis capítulo 34 encontramos una historia bíblica, la historia de una mujer. Esta mujer era hija de Jacob y que tuvo también con Lea. Estamos hablando de Dina. La historia bíblica nos dice de que ella salió con sus amigas, pero vivió una situación muy difícil. Un hombre llamado Siquem, un hombre poderoso, la violó. Es un tema muy complicado para las personas que han vivido esto, cómo no solamente se afecta a esta persona, sino también la familia. Pero la Biblia nos dice que Siquem se enamoró de Dina y habló con su padre para que hablara con Jacob y pudieran arreglar todo el matrimonio. En esos tiempos los matrimonios eran arreglados por los padres y había unas transacciones en ese momento. Cuando los hermanos de Dina se dieron cuenta, no estaban muy contentos con lo que había pasado y lo que ellos querían, emparentar con todo Israel. Pero ellos usaron una falsa diplomacia. Ellos engañaron a los de Siquem, también abusando del regalo de la circuncisión. Y nos dice esta historia bíblica que al tercer día de que los de Siquem se habían hecho la circuncisión, Simeón y Leví fueron y mataron a todos estos hombres. ¿Qué aprendemos con esta historia? Aprendemos cómo el pueblo de Dios, cómo la iglesia de Dios no ha sido un buen ejemplo para perdonar. La venganza y el odio hace parte de nosotros. Y pensemos en esos momentos que no hemos querido perdonar, en esos momentos cuando alguien nos ha ofendido y realmente no queremos saber nada de esa persona y tampoco nosotros hemos querido pedir perdón al que hemos ofendido. Y eso porque pasa por nuestro pecado. Porque lastimosamente lo que es usted y yo, nos hemos vuelto muy exclusivos para perdonar. Entonces, lo que hacemos, lo que buscamos, es como si fuera el perdón un galardón, un premio. Y solamente perdonamos a aquellos que son de nuestra simpatía, aquellos que nos caen muy bien. Pero cuando tenemos circunstancias difíciles con personas que no son de nuestra simpatía, que no nos caen bien, no queremos perdonarles. Y todo esto nos lleva a pecar contra el tercer mandamiento, pero también muestra nuestro pecado de hacer del orgullo nuestro Dios. Y por eso usted y yo merecemos la muerte eterna. Este problema de la exclusividad del perdón lo vemos en el Evangelio para este día con el apóstol Pedro. Esta pregunta que le hace a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pues muestra muy bien
cómo nuestra mente tiene límites y nuestra mente es experta en hacer impedimentos para poder perdonar a alguien, y usamos de nuestra retórica orgullosa. Poder perdonar hasta 7 veces es algo muy lógico en nosotros. Pero hago esta pregunta a usted: ¿cuántas veces quiere que usted sea perdonado? ¿Cuántas veces quiero que yo sea perdonado? ¿O es que acaso nuestra vida es como un juego de PlayStation que estamos tratando de ganar vidas para no ser eliminados, y cuando se acabe la última vida seremos destruidos y eliminados? Así queremos llevar nuestra vida de cristianos, quemando muertes, quemando vidas, y decir que solamente podemos perdonar una limitada manera de veces. Nuestra mente es engañosa, nuestra mente piensa así, nuestro orgullo pecaminoso nos lleva a no perdonar, ser exclusivos con el perdón, pero en la mente de nuestro Dios, de este Dios misericordioso, funciona muy diferente a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pecado? ¿Cuántas veces nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas palabras nos han llevado a ofender a Dios y al prójimo? ¿Y cuántas veces hemos escuchado del Evangelio? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así es, hermanos. Nuestro Dios nos está enseñando con esta parábola que no hay nada que limite el perdón, que comparado con la obra de nuestro Dios que hizo por nosotros, nosotros no podemos limitar el perdón, las veces que vamos a perdonar. Usted y yo creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Él caminó en este mundo con un propósito claro: ser nuestro doble sustituto. Y es muy interesante lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros, y podemos ver de su amor contándonos esta parábola. Esta parábola tiene una característica especial. Nos muestra este rey con estas dos facetas de Dios, estos dos atributos de Dios, hablando de su justicia y de su amor. Este rey, cuadrando cuentas con sus siervos, se dio cuenta de este siervo que le debía 10,000 talentos, no tenía con qué pagárselos, y en su justicia este siervo tenía que vender su esposa, sus hijos, todas las cosas materiales para poder pagar la deuda. Esto nos recuerda mucho a usted y a mí, que no cumplimos perfectamente los mandamientos de Dios, estamos endeudados con nuestro Dios. ¿Y qué merecemos nosotros? Porque no somos capaces de pagar esa deuda por nuestros propios méritos: la muerte eterna. Pero nos dice el versículo 26 de este pasaje: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y nos dice el pasaje bíblico que el rey se llenó de misericordia y le perdonó la deuda. Es lo mismo que hizo Jesucristo con usted y conmigo. En Jesucristo no vemos el límite del perdón. Él vino a este mundo y no le importó si las personas eran judías o gentiles. Y vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 4 y vemos cómo perdonó a la mujer samaritana. Pero el Evangelio también nos habla, y hablando de Marcos, en el capítulo 15, versículo 39, como un centurión, el centurión que se encargó de ejecutar a Jesús, al ver que Jesús expiró, dijo: verdaderamente este hombre
era el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo dijo? Porque él también vivió ahí la dicha del perdón. Como este hombre fue testigo de que la muerte de Jesús es para habernos dado vida a todos nosotros. Jesús fue y recibió el castigo en la cruz para que usted y yo hoy disfrutemos de la dicha del perdón, disfrutemos del perdón de todos nuestros pecados. Este centurión fue testigo, porque al ser centurión era el encargado de toda la compañía que crucificó a Jesús, y él era el que ordenaba, el que era encargado de los latigazos que le dieron a Jesús, de los clavos que pusieron en sus manos, en sus pies. Él vio cómo Jesús estaba siendo humillado en la cruz, pero luego de confesar que es el Hijo de Dios, pues está confesando el perdón de sus pecados que había recibido en ese momento, y cómo si yo somos perdonados por el sacrificio y la muerte de Cristo. Esta doble sustitución de Jesús nos va a animar a usted y a mí para que no pongamos límite al perdón. Que no seamos como este mayordomo que no quiso perdonar a su consiervo. Porque nos dice el texto bíblico que el Señor se enojó, hablando del rey, y le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuál es el llamado que encontramos en este evangelio, en este pasaje para el día de hoy? Que perdonemos de corazón. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces vamos a pedir nosotros también perdón? Las veces que sean necesarias. Pero hemos hablado en nuestro sermón de las raíces, de los problemas de los cuales vivimos en este mundo. Pues ya sabemos de la falta del perdón, ya hablamos del pecado, del perdón, de la gracia. Ahora vamos a ver el otro motivo. Y ese motivo lo vemos en San Pablo cuando escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Este listado de actitudes pecaminosas que nos menciona Pablo es el cumplimiento de la palabra de Dios, lo que vemos hoy en día. Cómo las señales del fin son evidentes al ver la falta de amor, la falta de perdón, la falta de misericordia entre los hombres. Pero en la casa nuestra, en nuestras vidas, no va a ser así. Nosotros, una vez más, escuchamos lo que dice Pablo, que evitemos esto, que evitemos a estos. Y es por esto que Jesús, con esta parábola, con este tema del perdón, también nos está animando a evangelizar. Él nos manda a que salgamos de esta burbuja de cristal en la cual vivimos ahora y que vayamos y prediquemos el mensaje de salvación a estas personas que por su incredulidad no viven en el perdón, no tienen la dicha del perdón. Por esto, mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, esta parábola que nos enseña del perdón, vamos a aplicarla en nuestros matrimonios. No solamente vamos a respetar a la esposa y la esposa a respetar al esposo, sino que también, para cumplir esa promesa, hasta que la muerte nos separe, vamos a vivir en ese perdón mutuo. Enseñemos a nuestros hijos
que también son pecadores. No ocultemos el pecado de nuestros hijos. No hagamos parecer ni a nuestros hijos ni al mundo que nuestros hijos son perfectos o que ellos no pecan o no fallan. No, ellos son pecadores y por eso también hay que hablarles de la dicha del perdón. Si tenemos un compañero de trabajo o un vecino que es arrogante, que es una persona muy agresiva con nosotros, pues oremos al Señor y busquemos esa oportunidad de poder hablarle a esa persona acerca de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Estamos en tiempos donde la depresión cada vez hace parte de nuestras vidas y muchas veces la actitud que tomamos es criticar a estas personas que viven en depresión o nos critican por esto, pero es un momento indicado para hablar de la dicha del perdón. Y aquí, en nuestra congregación, en nuestra iglesia luterana Cristo, disfrutemos de la dicha del perdón entre nosotros los hermanos. Si nosotros hemos abusado de la confianza de un hermano en la fe que nos ha servido en algún momento, nos ha prestado dinero o nos ha ayudado en algunas circunstancias, pues no vamos a ser con ellos groseros de decir no te quiero pagar o no era tu obligación ayudarme. No, vamos a pedir perdón por haber abusado de su confianza. Igualmente, aquellos que son débiles, que se han apartado, vamos a buscar para que recuerden de la dicha del perdón. Y nosotros, no seamos como la serpiente, que muchas veces hemos ofendido al prójimo o al hermano en la fe, y luego somos como la serpiente queriendo entrar silenciosamente y sentarnos en la mesa o en la silla al lado de nuestro hermano en la fe sin pedir perdón. No vamos a vivir así. Vamos a vivir con la dicha del perdón, creciendo juntos en esta verdad que nos lleva a la vida eterna. Por esto, mis hermanos, este sermón para el día de hoy, vamos a terminarlo con un himno que es poderoso, que viene desde lo profundo de Dios, de su palabra. En el Salmo 32, verso 1 y 2 nos dice, y concluimos este sermón para usted y para mí, así nos dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mi oración, que el Espíritu Santo siga fortaleciendo nuestra vida y vivamos en este perdón hasta que partamos de este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Te damos gracias, Señor de los cielos, por darnos la bendición de la dicha del perdón, de disfrutar de tu amor, de tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas. Damos gracias por esa paciencia que has mostrado con nosotros y danos esa paciencia a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pedimos por nuestra iglesia para que seamos fieles predicando la ley y el evangelio, y también pedimos, Padre de amor, por aquellos que están débiles en la fe, para que vuelvan a congregarse, vuelvan a escuchar de tu palabra. Bendice a nuestra hermana Socorro, a nuestra hermana Nelly, a la recuperación de Gloria Chica, Ana Ortiz, por nuestro hermano Mariano, para que les ayudes en sus dolencias físicas. También queremos orar, Señor de los cielos, por el papá de doña Piedad, el papá de Marianela, nuestra hermana en Chile, como la mamá de las hermanas Agudelo y la mamá de Gloria Chica. También oramos por nuestra familia en Venezuela, por Antonio Ullola, por Luisa Astudillo y Gladys Rondón. Ayúdale, Señor, en sus dolencias físicas. Pedimos con nuestra hermana Nora en Santa Marta, aquí en Colombia, por su hijo Andrés Mauricio, para que Dios siga obrando en él su salud y sobre todo en su corazón. Nos unimos en oración con nuestro sembrador Camilo Herrera en Bogotá. Ora por su mamá Julia, la ponemos en tus manos, que seas tú ayudándole con esas dolencias físicas
y también queremos orar por todos los hermanos que están enfermos, familiares y amigos. Nos unimos en oración con nuestra hermana Lucy en Argentina. Oramos por su grupo de sembrador, que están un poco desanimados, pero oramos para que el Espíritu Santo les fortalezca, les anime y que también puedan recordar la dicha del perdón. También te presentamos a William Montenegro. Él ora por su ansiedad, por su depresión. Estamos con él por el duelo de la pérdida de su mamá y que pedimos que le fortalezcas. También oramos por nuestro hermano Juan García, que siempre pone en oración a su hermano que vive en México, y también a su esposa, para que le ayudes, le fortalezcas a Jorge y su esposa en todas sus dolencias físicas. Bendice a nuestros hijos, no permitas que se aparten de la fe. Bendice nuestros matrimonios, que estemos juntos hasta que la muerte nos separe. Bendice nuestro caminar en esta semana y damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Bendice a nuestros gobiernos para que podamos seguir predicando y viviendo en la paz. Y gracias te damos por todas las bendiciones que nos has dado. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.